Buenos días o buenas tardes, según sea el caso, compañeras y compañeros zapatistas de la Sexta Nacional e Internacional, alumnas y alumnos de la Escuelita Zapatista, hermanos y hermanas de México y el mundo. Mi nombre es Alejandra Arafat Angulo Perkins, soy mexicana, oriunda del antiguo Distrito Federal, y ahora tengo no solo el inmenso placer de poder estar en este encuentro de las conciencias por la humanidad, sino también un infinito respeto, orgullo y agradecimiento por permitirme ser parte de este diálogo que, como ya se dijo, ha esperado por varios años. Yo he sido estudiante de la UNAM por más de 15 años, donde tuve la oportunidad o la suerte de estudiar mi educación media superior, la carrera de psicología, así como mis estudios de posgrado en el área de neurobiología, que viene a ser el estudio del sistema nervioso desde la perspectiva de la biología en cuanto a su constitución, de qué es y cómo está formado, y en cuanto a su función. En esta misma casa de estudios pude aprender muchas otras cosas más dentro y fuera del aula, como cuando recién pisaba los suelos del Colegio de Ciencias y Humanidades, al mismo tiempo que la huelga del 99 vio la luz. Y es por eso que hago este pequeño espacio para recalcar que lo que uno aprende en las escuelas va más allá de lo que se imparte dentro de las aulas de clases y de las calificaciones que uno obtiene ahí. En mis experiencias de posgrado he podido estudiar cosas tan interesantes como la memoria, la percepción, algunas de las células del cerebro y más recientemente lo que pasa en nuestra cabeza cuando la música llega a nuestros oídos. Ahora mismo estoy estudiando parte del origen del por qué usamos la música en nuestra vida, conociendo la conducta de nuestros parientes, los gorilas y los chimpancés, aunque eso puede ofender a muchos que siguen negando que en algún momento tuvimos un ancestro común con estos hermosos animales. Sin embargo, mi participación aquí no será de ese tema. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que trata sobre el camino y el quehacer de la ciencia en México. Dividiré esta presentación en 3 breves partes para no aburrir las inquietas neuronas de sus cabezas, especialmente considerando que debido a las tierras y océanos que por el momento me alejan físicamente de ustedes, esta presentación se las hago llegar en un video, que puede hacer las cosas más lentas, menos interactivas y por ende, ese sueño quiere aparecer por ahí con ustedes donde se encuentran sentados. En esta primera parte trataré de compartirles un poco de los vicios del mundo científico. Ya nos explicó el Submoisés la diferencia entre la verdadera ciencia y las pseudociencias y cómo nos quieren vender una cosa por otra. Pero hay muchos detalles que a veces no son tan comentados, pues ocurren dentro del mundo científico. Es decir, todo aquello que involucra la formación, la academia, las entidades que regulan el dinero, la burocracia científica, incluso parte de la generación del conocimiento. Quise participar de esta forma porque aún tengo muy frescas las desilusiones y el horror de muchas experiencias que muy ingenuamente ignoraba cuando comencé en este camino. Aclaro de una vez que no todo será penumbra en esta reflexión. Quisiera comenzar mencionando que este mundo científico, a pesar de lo que algunos piensan o que siguen negando, está profundamente tocado por la garra del capitalismo, desde las condiciones laborales, especialmente de aquellos que se encargan de los puestos aparentemente menores, como las labores de los y las técnicas, auxiliares de laboratorio y, por supuesto, de los y las estudiantes, por mencionar solo algunos. Ejemplos de los investigadores de ese mundo también ya se han dado previamente en otras de las participaciones de este encuentro. Es decir, estoy hablando de todos aquellos que aparecen rara vez o al final de una larga lista o de plano no aparecen en las publicaciones científicas o en los premios que se entregan. Es como una obra donde al final solo se recuerda a la mente maestra, pero los que hicieron parte del trabajo, gran parte o todo el trabajo, no aparecen.
Este mundo académico es solo accesible para determinado tipo de personas, y aunque se dice que solo son tus méritos y tu verdadero compromiso con la investigación lo que puede hacerte avanzar y poderte hacerte llegar, tener un laboratorio donde puedas hacer y probar tus hipótesis, eso es mentira. Un estudiante dedicado o un investigador o investigadora que trabaje día y noche, literalmente, en sus experimentos, en el análisis de sus datos, tiene mayor probabilidad de poder avanzar o de permanecer en este camino. Eso es totalmente cierto. Pero sí y solo sí no se mete en problemas como cuestionar la autoridad del tutor, la tutora, o del jefe del departamento, o del director, investigador, y digo casi todo en masculino, porque a pesar de que los datos muestran de que somos más las mujeres inscritas en programas educativos, en los puestos de decisión o en el número de investigadores suelen ser más los hombres que las mujeres, por muchas razones que por el momento no discutiré. Con esto quiero decir que dentro de este mundo aparentemente inmaculado, pasional y desinteresado, es muy común encontrar los nidos del abuso de poder, del elitismo, del malichismo más extremo, del clasismo y de la sumisión ante el poder. El científico o científica en nuestra sociedad es un espécimen raro, considerando que un porcentaje en nada representativo de la población mexicana logra acceder a educación superior o estudios de posgrado y que las plazas de investigación son muy pocas. Por ende, el gremio de la ciencia es muy pequeño, especialmente en países como México. Sin embargo, esta selección de investigadores parece a veces no molestarse por ser una pequeña minoría, a veces como si entendiesen completamente el porqué de ese asunto. Otro punto a mencionar es la cadena de producción científica, que como en una fábrica con su banda de montaje, la o el investigador muchas veces está sometido bajo el engaño de compromiso científico a generar y producir artículos científicos, pues es el estándar de oro para medir si eres buena o mala en la ciencia. Y pase lo que pase, se debe de producir, lo que trastoca a su vez la relación que tienen con su quehacer científico y también con el alumnado en formación. Estoy segura de que todos los y las científicas aquí presentes conocen al menos una historia de plagio, de maltrato de estudiantes o esas famosas historias donde se dice yo hice, yo encontré, yo resolví, etcétera, etcétera, sin mencionar una sola vez que en realidad es el trabajo de un equipo completo. En otros casos sabemos de venganzas contra los alumnos o las alumnas quitándoles la oportunidad de recibir su grado de maestra o doctora, corriendo impunemente a los y las estudiantes por cometer la infame ofensa de reclamar un derecho. Es decir, no todos tienen la oportunidad de entrar y o permanecer en este mundo, y si le entras, debes asumir el malestar que embarga al sector de investigadores e investigadoras, que a su vez se verá reflejado en sus estudiantes, y así, como una cadena hasta llegar a la posición menor. Antes de terminar este primer punto, quiero mencionar que esa expresión del sistema capitalista en la ciencia no solo se manifiesta, como ya se mencionó muy claramente en algunas de las pláticas anteriores, en los productos, tecnologías e innovaciones que están obligados a cumplir para recibir dinero o a acomodar su investigación para que cumpla esa función. Eso a lo que los pequeños burgueses y neoliberales le llaman desarrollo tecnológico y progreso social. El daño a los pilares básicos del quehacer científico también se observa en la burbuja de contacto social, político, económico en la que los y las científicas están confinadas, casi por decisión propia, sin ver la contradicción que ello implica a su profesión. Esta burbuja, que parece una excusa perfecta para no involucrarse con la sociedad, pues te aparta de tus verdaderas labores, es una perdedera de tiempo,
¿O es que no nos toca a nosotros? Hay que dejárselo a los políticos o a los sociólogos. Claro, a menos que esté de moda ser un poquito rojo. Solo de apariencia. Como dice un buen amigo, el doctor Barrios, muchos son como rábanos, rojos por fuera pero blancos por dentro. A grandes rasgos, el camino de los y las científicas dista mucho de ser lo que era hace tiempo. Tal vez disidentes, tal vez retadores. ¿Pueden ustedes ahora imaginar a un científico irreverente? Que no sea Noam Chomsky quien fue juzgado por su compromiso y activismo político. Y no es que no haya, hemos visto muchos buenos ejemplos en este encuentro, que por fortuna hemos tenido la oportunidad de conocer. El problema es que son solo minoría, es decir, es una rareza en esta profesión, cuando debiera ser totalmente lo contrario. Si la ciencia no es una cosa, no es un puño de conocimientos en libros, en artículos científicos o tecnologías. La ciencia es una manera de pensar, de entender el mundo, o al menos de intentar conocerlo y explicarlo. Entonces, ¿por qué esta burbuja? ¿Por qué no son comunes las Valerias Sousas o los Antonios Lascanos? ¿Por qué el pensamiento científico se guarda en un cajón cuando conviene hacernos patas o patos, pero se saca para despreciar la ignorancia de la plebe, para lucirse en las pláticas de café o para juzgar a algún político, claro, de vez en cuando? Y desde la comodidad que acompaña el mantenerse siempre al margen de la acción. ¿Será que los y las científicos no podemos aplicar el método para cuestionar con bases a aquellos que ostentan la autoridad? ¿Será que en este camino también se nos educa para la sumisión científica? ¿De verdad se puede estar aparte de la sociedad? Y si es así, ¿no sería peligroso que un pequeño grupo de personas concentre conocimiento que puede ser útil para la sociedad? ¿No se puede prestar eso a un abuso de poder? Mencionaba Carl Sagan que uno de los principios de la ciencia era desconfía de los argumentos que proceden de la autoridad. Claro que él mismo también mencionó que en nuestra misma naturaleza de primates, aunque sean primates científicos, nos hace proclives a las jerarquías de dominación. Ante este tipo de preguntas, algunas y algunos científicos se asustan. Supongo que se imaginan el verdadero compromiso con la ciencia, la verdadera ciencia, como el que mostró Giordano Bruno, preso por más de 7 años, condenado por traición y herejía, por afirmar y defender que la Tierra gira alrededor del Sol, quien después de negarse no una sino varias veces a retractarse, fue quemado vivo por la Inquisición romana en 1600. Ejemplos como él hay muchos otros. Entonces, ¿cuál es el miedo si en verdad amamos la ciencia? Y el miedo es, según los garrotazos que a mí me tocaron, es que la academia nos dice, pensando así, actuando así, no vas a tener trabajo, ni laboratorio, ni colaboradores, ni apoyos, ni estudiante, no vas a ser nadie en la ciencia. Parte segunda. En esta sección voy a comentar algunos aspectos sobre nuestro país, que es México, en particular el rezago educativo y por ende el rezago en la ciencia. Este retraso educativo, parcialmente alimentado por la bondadosa educación de la Iglesia Católica, que nos brindó por varios cientos de años, aunque hay opiniones, valga decir, que rechazan que la injerencia española haya sido parte de las causas del rezago educativo y científico que vive México. Es cierto que no pudo ser la causa única del empobrecimiento educativo que vivimos. Sin embargo, no se puede negar que el Santo Oficio castigaba a aquellos que leyeran o que importaran libros pertenecientes a su larga lista de libros prohibidos. De esta manera, los novohispanos fueron el resultado de una educación religiosa principalmente basada en textos de santos, sermones y oraciones. De esta manera, durante el dominio español se oprimió y destruyó la expresión indígena en todos sus aspectos. A cambio, se esclavizó y se conquistó su forma de vida. Las ventajas de la conquista, claro, según los conquistadores, fue liberar y educar a los indígenas, quitándoles sus ataduras bárbaras como el politeísmo,
su desnudez, sus ritos primitivos, su salvajismo, y ofreciendo a cambio la cultura y la tecnología traída del viejo mundo. Durante la edificante educación católica se forjó el perfil perfecto que el indígena debía tener ante el fraile, el caballero o cualquier ciudadano español. El indígena obediente, sumiso y miedoso. Esta herencia cultural, religiosa y política es considerada por muchos como la castración intelectual de la Inquisición al mundo indígena, que por supuesto tenía su cultura, su ciencia y su religión. ¿Quién podría explicarme ahorita cómo se desarrolló un calendario tan preciso como el usado por los mayas o los aztecas? ¿Cómo y bajo qué principios arquitectónicos se edificaron las pirámides? Si no es bajo un procedimiento meticuloso, metódico, científico. La educación actual en México también tiene matices. Por una parte, no se puede negar las cifras de analfabetismo, el recorte curricular de los planes de estudio, con una fuerte tendencia técnica, el ínfimo recurso del Producto Interno dedicado a la educación. Hago paréntesis para mencionar el glorioso 0.56% del Producto Interno Bruto del 2015, que ha sido el porcentaje más alto destinado a la educación, según un análisis del Fondo Económico Mundial. O bien, el elitismo y sectarismo que existe en la educación en México, siempre en pro de la educación privada como un sinónimo de calidad. Parece como una verdad a ciegas, que obtener una buena educación en México, lo mejor y lo único tal vez es la educación privada, es decir, con las empresas que lucran con ello. Y dentro de esas escuelas, las religiosas, se dice, suelen promover aún mejores valores y costumbres. Estas ideas que prevalecen son en parte ciertas en cuanto a los recursos públicos que se destinan a la educación, a mejorar materiales, las instalaciones escolares o a los salarios de los maestras y maestras, que son muy pobres. Sin embargo, también es cierto que ninguna institución educativa privada da cabida a tantos estudiantes, además de generar investigación. Y es algo que parece ridículo, pues en este perpetuo esfuerzo de estarle copiando a los gringos cuanta fantasía nos vendan, no somos capaces de ver que su sistema educativo es un fracaso social. No solo porque no pueden acceder a la educación sin dinero o sin alguna deuda si es que no tienen el dinero en ese momento, deuda que por cierto tendrán que pagar al terminar sus estudios, sino también por muchas de las influencias y moldeamientos que ocurren como parte de los contenidos teóricos que ahí se imparten. En algunas de ellas se sigue negando la existencia de la evolución. Es decir, por defecto la educación privada parece ser mejor para garantizar las herramientas útiles para el mundo capitalista: el inglés, la computación, el acceso a tecnologías, religión y moral, instalaciones de primer mundo, actitud emprendedora, competitividad y ambición por el dinero, además de llevar el prestigio del nombre de su institución. Por su parte, los técnicos, obreros y demás población interesada en empleos tal vez menos osados y competitivos pueden elegir una escuela pública, también si es que quedan. La parte más triste de esta historia es que los emblemas de las instituciones públicas son poco valorados. El carácter público, su pluralismo, la libertad de cátedra, su carácter laico y su generación de conocimiento científico suelen ser menospreciados cuando se habla de estatus. Esto no exime a las instituciones públicas de muchos errores. Por ejemplo, podemos mencionar que incluso las direcciones de facultades, institutos, centros o dependencias académicas suelen estar o dársele a académicos de alma mater privada, por la garantía que su renombre ofrece. Este aspecto sirve para ejemplificar los prejuicios y la frivolidad con la que se mide la educación en México, que además va gestando las metas y ambiciones de los futuros profesores y profesoras,
investigadores e investigadoras. Y si el aparato escolar se encuentra minado con estas nociones, ¿qué se puede esperar cuando el ciudadano sale de ellas? Parte tercera, resumen y propuesta. Si partimos de la idea de que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad, poco podríamos decir de México, pero también de muchos otros países, especialmente de los llamados países de primer mundo. La idea marxista del desarrollo de la ciencia al servicio del Estado muchas veces es vista como un aspecto muy negativo, como si se le arrebatase de las manos la libertad y la creatividad al científico. Sin embargo, los científicos han tenido y tienen importantes participaciones. Algunas de ellas las hemos visto claramente ejemplificadas en este encuentro, es decir, cuando deciden hacerlo. Otro ejemplo más viejo podría ser el de la década de los 60, el colectivo llamado Ciencia para el Pueblo, que propuso varios puntos importantes, como reconocer la naturaleza política de la ciencia, el rechazo a la militarización de la ciencia, la demanda al acceso de todas las personas al conocimiento científico, incrementar la conciencia social sobre la ciencia y sobre todo presionando la responsabilidad política de los científicos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de los y las científicas en estos nuevos tiempos? Posiblemente una respuesta similar, incluso más organizada y más global que la de ese colectivo. Ejemplos como los que hemos visto aquí en este encuentro. Sin embargo, hay que retomar uno de los puntos anteriores como ejemplo de las fuerzas que coercionan a mantenerse al margen de los aspectos políticos, como el ambiente cómodo y privilegiado de una neutralidad política, el dinero, y esta neutralidad que se justifica plenamente por su profesión. Por suerte, por más que se intente abstraerlos en ideas absurdas de poder y dominio sobre el resto de la gente, algunos, como muchos de los que hemos escuchado aquí, no se olvidan que siguen siendo sujetos sociales, que el dinero que solicitan para sus proyectos viene del erario, que los concursos al mérito científico o los incentivos para la búsqueda de respuestas a determinados temas son parte de la política gubernamental del país y de las tendencias políticas económicas globales. Entonces, algo importante para el futuro de todas y todos aquellos que se consideren científicos de la verdadera ciencia es el replantearnos la búsqueda al origen de la ciencia social, enmarcando los ejemplos que muchos antes de nosotros han puesto y erradicando el ansia de poder amoral que cada vez es más común entre esta comunidad. La profesión del científico tiene un origen noble, humano. El problema es que actualmente se encuentra tan maquillada con todo lo que no es la ciencia en la sociedad que difícilmente se observa un diálogo igualitario entre la sociedad y la ciencia. Uno de los elementos claves en este nuevo replanteamiento es que la sociedad se encuentre más embebida en la cultura científica para promover el desarrollo intelectual de todos los ciudadanos. De igual forma, las y los científicos deben reconocer que no estamos fuera de la sociedad y por ende debemos asumir el compromiso con la finalidad humana de la ciencia, antes que con intereses económicos, de estatus, de política, que opriman o manipulen a la sociedad. Podemos pensar gustosamente que en México se hace investigación y se hace ciencia, aunque Marcelino Cereijido podría decir que no hacemos ciencia, que se tienen instituciones de nivel internacional, que se cuentan con equipos modernos, que hay un buen número de investigadores y investigadoras, que anualmente se entregan premios, reconocimientos a destacadas participaciones científicas. Sin embargo, también se puede decir que hay muy poca producción, que el impacto internacional es muy acotado, que no hay innovación, que no contamos con el capital necesario para equiparar a las potencias científicas. Si lo analizamos, podemos ver que en efecto hay una baja producción de artículos,
o que su impacto es pequeño. Pero entonces también debemos de decir que la valoración de una investigación en el medio científico mucho tiene que ver con el impacto de la revista o la reputación o estatus que tenga el investigador o la investigadora. Lo anterior significa que los editores de las mejores revistas de mayor impacto y renombre publican lo que bajo su óptica es lo mejor de la mejor en la ciencia. Es relevante y es de vanguardia. Pero no debemos dejar fuera que la óptica que estas revistas y la gran mayoría tienen se rigen por criterios que también acatan a sus comités de prensa, a su nivel de impacto, que se centran en la presencia mediática de la ciencia, no en meros escrutinios y criterios científicos. Si se consideran estas sutilezas, se puede entender por qué sucede que estas revistas tiendan a favorecer las investigaciones que deslumbren, es decir, que vendan. Esto no quiere decir que todos los artículos que publican no consideren el mérito científico, sino que no debe medirse o darse todo el crédito de un resultado utilizando como único criterio la revista donde se publicó o el estatus del investigador. Como conclusión, podemos decir que la vara con la que se mide la ciencia intenta obedecer criterios exigentes y metódicos, pero que no escapan completamente de las subjetividades de los intereses particulares, políticos y de los fines mediáticos. Un pueblo de ignorantes es un pueblo que se puede manipular fácilmente y que puede ser sometido a gusto del gobierno en turno. Se dice que el legado más importante de la ciencia no son las teorías, las naves, las medicinas, los avances tecnológicos que nos hacen más divertidos y sencillos el día a día. El verdadero baluarte de la ciencia es el método científico, el raciocinio estructurado para buscar respuestas y también para hacer preguntas. La cultura científica, histórica, tradicional le permite a cualquier ciudadano del mundo conocer el pasado de su especie y aprender de ello para mejorar su condición o para explorarse a sí mismo. De esta manera, el legado cultural de un pueblo y de la humanidad entera permite el desarrollo de un pensamiento más amplio y más profundo de las cosas, permite cuestionar la historia presente, dados los antecedentes previos. Cuando un gran sector de la población carece de una educación sólida o a veces de la mínima escolarización, se va forjando un futuro sin memoria histórica, científica, política, sin capacidad para cuestionar las leyes que nos rigen, para exigir los derechos o para proponer cambios, para cuestionar las tecnologías que se nos venden, limitándonos a un rol pasivo. Considerando que en México las cifras son ridículamente pequeñas hablando de educación media superior y posgrados, muchos de los privilegiados con mejor educación se convierten en los tuertos en un país de ciegos. Este ambiente también es experimentado dentro del mundo científico, incluso de una manera más notoria, dada su extrema especialización en diferentes áreas del conocimiento. En el caso particular de los y las investigadoras, muchas veces se pierden los límites, derivando en excesos y abusos de poder, manipulando el conocimiento o convirtiéndose en verdaderos mercenarios de la ciencia, así como la utilización de recursos para el beneficio propio, arguyendo necesidades imprescindibles para justificarlo. Este estupor aleja a los y las investigadoras de la sociedad y evita que su contacto con ella sea impulsado por aspectos más humanos y solidarios, fortaleciendo vínculos nocivos basados en la asunción de una superioridad y en la única meta de dejar su huella en la historia. Como opciones a la mano está el activismo social científico, considerando que son un sector importante para el desarrollo de cada país, de cada pueblo, pueden establecer posturas menos egoístas y participar colectivamente en asuntos que promuevan la distribución equitativa del conocimiento.
una de las obligaciones más importantes para romper la hegemonía del conocimiento, es un reto especial para los nuevos y las nuevas investigadoras. Generar un impacto con una mayor interacción con las instituciones educativas públicas para ir propiciando vínculos directos con los sistemas educativos populares. De esta forma, se evita el círculo vicioso que existe, donde solo las escuelas privadas que ofrecen mejores salarios para contratar a profesionistas con posgrados generan esta nueva limitación o esta nueva concentración del conocimiento en los pequeños grupos que tienen para pagar esa educación, estableciéndose relaciones de poder asociadas con el acceso al conocimiento. El científico debe de asumir que el divulgar su investigación a los diferentes sectores de la población no es algo que se hace solo cuando se está motivado, de buena onda o cuando te ofrecen una lana. Es algo que es parte de nuestra obligación. El camino no es fácil y demanda sacrificios personales de todos y cada uno de nosotros, científicas, científicos, estudiantes, estudiantes, técnicos, auxiliares, etc. Sin embargo, la promesa será hecha para las generaciones que nos siguen y que muy probablemente no veremos. El rezago que existe en nuestro país en ciencia y educación está formado por muchos pequeños problemas. Pero lo más importante es que nosotros propongamos también esas muchas pequeñas soluciones para entre todos formar una identidad colectiva. Más allá de los discursos taquilleros de ser gente emprendedora, eliminar la brecha entre el saber de los que tienen dinero y de los que no, el de los de arriba y el de los de abajo. También promover la conciencia social de cualquier sector, especialmente en el pasado olvidado de las y los científicos modernos, en la erradicación del malinchismo y el prejuicio, en la oportunidad educativa para todo el pueblo, no solo para el que pague. Los frutos serán muchos, pero a nosotros nos toca preparar la tierra. Si el sujeto no observa su escenario social, se perderá del contexto en el que sus actos serán entendidos. El capitalismo que vivimos actualmente ha tejido estrechas telarañas que dirigen el avance del conocimiento, así como los valores y las leyes que nos inculcan. Y si no somos conscientes de eso, no habrá milagro científico que nos permita seguir luchando por lo más importante, que es la vida. Concluyo mi participación agradeciendo su tiempo para escuchar y enviando un abrazo fraternal a todos los que allá se encuentran. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hasta pronto.